Faith Grimshaw nunca se había considerado una esposa típica. Incluso ahora, mientras se limpiaba las manos del aceite de máquina incrustado tras su turno en la fábrica Winsburg Metallurgy, sabía que no encajaba en la idea que la familia Harlan tenía de cómo debía ser una esposa Grimshaw. Hace mucho tiempo, eso le divertía. Ahora, sin embargo, sentía cada vez más cómo la diversión del pasado se convertía en una pesada irritación. El aire fresco del otoño le pellizcaba la cara mientras caminaba por el aparcamiento de la fábrica hacia su destartalada camioneta. El resto de los empleados se apresuraban a llegar a casa, comentando sus planes para el fin de semana. Faith saludó con la cabeza a un par de compañeros sin detenerse a charlar. Hoy no estaba de humor para conversaciones triviales. 38 minutos, murmuró mirando el reloj. 38 minutos lleva mi querido marido en retraso en responder a mi mensaje. Dejó la bolsa con las herramientas en el asiento del copiloto y se puso al volante. Harlan siempre había sido puntual, eso había que reconocerlo. Hasta los últimos meses, nunca se había saltado la comida, ni había dejado de responder a las llamadas y los mensajes casi al instante. Ahora, cualquier respuesta suya parecía un privilegio poco común. Faith arrancó el motor y salió del estacionamiento. La camioneta chirriaba ligeramente en las curvas. El coche necesitaba mantenimiento, pero Harlan insistía en que el presupuesto familiar era demasiado ajustado. Era extraño, teniendo en cuenta que recientemente había cambiado su teléfono por el último modelo. El trayecto a casa duraba 20 minutos. 20 minutos que Faith solía dedicar a dejar atrás mentalmente los problemas del trabajo y prepararse para la velada con su marido. Ahora, en cambio, los aprovechaba para ordenar sus pensamientos antes de lo que cada vez más se estaba convirtiendo en un duelo de voluntades. Su casa estaba en una zona tranquila de Winsburg, no lujosa, pero tampoco descuidada. Era una pequeña casa de 2 plantas con la pintura desconchada en algunos sitios y un jardín cuidado, aunque modesto, una casa por la que aún pagaban la hipoteca. El coche de Harlan ya estaba en la entrada. Faith se sorprendió, ya que los viernes solía llegar tarde. Más tarde se enteró de que esos veillades solían ser inventados. Pero hoy estaba en casa y, por alguna razón, eso no la alegraba. En el vestíbulo olía a ambientador, demasiado fuerte, como si alguien intentara tapar otro olor. Faith dejó las llaves en un cuenco junto a la puerta y escuchó. Silencio. Se dirigió a la cocina donde encontró a Harlan mirando algo en su teléfono. «Hola», dijo ella. Harlan dio un respingo y rápidamente dejó el teléfono boca abajo. «Faith, no te he oído entrar». Ella notó que él le echaba un vistazo a su ropa de trabajo, un mono azul oscuro con el logotipo de la fábrica, manchado de grasa y polvo metálico. «¿Un día duro?», preguntó él, pero su voz no denotaba interés sincero. «Normal». Faith abrió la nevera. «No has respondido a mi mensaje». «¿Qué mensaje?». Harlan volvió a coger el teléfono fingiendo mirarlo. «No he recibido nada. Te preguntaba si habías comprado leche». Faith cerró el estante vacío de la nevera. «Ah, lo siento, se me olvidó, estaba ocupado». Faith suspiró. Se habían conocido en la misma fábrica donde ella trabajaba ahora. Él era subdirector del departamento de logística y ella era una nueva mecánica en el taller de reparación de maquinaria. Su relación había avanzado rápidamente. Se sentían atraídos el uno por el otro, tenían intereses comunes y una visión similar de la vida. Harlan estaba encantado con su franqueza y sus habilidades técnicas. Ella apreciaba su ambición y la seguridad con la que hacía planes para el futuro. Ahora, después de 6 años de matrimonio, Harlan era subdirector de logística y Faith era maestra en reparación. Pero su relación había cambiado. No de forma brusca, ni como resultado de un conflicto concreto, sino de forma gradual, casi imperceptible.
como la pintura vieja de su casa, que se descoloría día tras día, hasta que un día se hizo evidente que no quedaba ni rastro del brillo original. Tabitha ha llamado hoy, dijo Harlan, rompiendo el silencio. Faith se tensó. Tabitha, la hermana mayor de Harlan, siempre había sido una fuente de tensión en su matrimonio. Refinada, culta, impecablemente vestida, era todo lo contrario de Faith. ¿Qué quería? Recordarte la fiesta de la semana que viene. Harlan evitó su mirada. Una fiesta infantil para celebrar el nacimiento de Oliver. Faith asintió. Tabitha había dado a luz hacía un mes, y ese acontecimiento era el tema principal en la familia Grimshaw. Faith sabía que se esperaba de ella que se mostrara entusiasmada, pero no conseguía fingirlo. Tabitha y su marido, Ezra, nunca perdían la oportunidad de demostrarle a Faith que no estaba a la altura de los estándares de su familia. ¿Cuándo es?, preguntó Faith, aunque recordaba perfectamente la fecha. El próximo sábado, respondió Harlan jugueteando con el borde del mantel. Empieza a las 4. Faith asintió y se dirigió a la escalera. Necesitaba darse una ducha y quitarse el olor de la fábrica, pero algo en el comportamiento de Harlan la inquietaba. Estaba demasiado nervioso, demasiado distante. Eso le recordaba los últimos meses, cuando empezó a llegar tarde a casa. Olía a perfumes desconocidos y ella encontraba en el bolsillo de su chaqueta recibos de restaurantes a los que nunca había mencionado haber ido. Faith no era ingenua. Había crecido en una familia adoptiva, donde aprendió rápidamente a reconocer la mentira. Y Harlan mentía. Quizás no en ese momento concreto, pero estaba claro que ocultaba algo. Bajo el chorro de agua caliente de la ducha, recordó cómo había cambiado el comportamiento de su marido tras el ascenso. Antes se enorgullecía de su profesionalidad. Incluso presumía ante sus amigos de que su mujer podía arreglar cualquier mecanismo. Ahora, con sus nuevos compañeros de trabajo y socios, parecía avergonzarse de ella, especialmente cuando su familia estaba cerca. Los Grimshaw eran propietarios de varias tiendas en Winsburg y tenían contactos en el ayuntamiento. Faith nunca encajaba en su círculo con su ropa de trabajo y sus modales directos. Tabitha, con sus impecables vestidos y su sonrisa artificial, era el modelo a seguir en la familia. Su matrimonio con Ezra, un rico abogado de Boston, no había hecho más que reforzar su posición. Faith se secó con una toalla y se miró en el espejo. Tenía el pelo oscuro y corto, más práctico para trabajar con maquinaria. Sus manos eran fuertes, con callos de las herramientas. No parecía la típica esposa de un ejecutivo de nivel medio. Pero hasta hacía poco, eso no le importaba. Se puso ropa cómoda y bajó las escaleras. Harlan estaba sentado en la sala, absorto en su computadora portátil. Faith pasó junto a él hacia la cocina y comenzó a preparar la cena. Un plato sencillo, macarrones con queso y verduras salteadas. ¿Vas a cenar?, preguntó ella cuando todo estuvo listo. Harlan levantó la vista de la pantalla. He comido algo en la oficina. No tengo mucha hambre. Faith ignoró la punzada de decepción. Antes, la cena era el momento en el que hablaban y compartían las noticias del día. Ahora era algo poco habitual. Se sentó a la mesa y empezó a comer sola. A través de la ventana de la cocina se veía el patio del vecino, donde un padre jugaba a la pelota con su hija. Se reían. Faith apartó la mirada. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó Harlan de repente, deteniéndose en la puerta de la cocina. Sí, respondió ella. He arreglado la prensa de la tercera nave. George pensaba que era un caso perdido, pero encontré el problema en el sistema hidráulico. Harlan asintió, pero su mirada estaba distraída. ¿Y tú?, preguntó Faith. ¿Alguna novedad en el trabajo? Nada especial, respondió encogiéndose de hombros. Lo de siempre. El teléfono de su bolsillo vibró. Harlan lo sacó inmediatamente, leyó el mensaje y sonrió levemente.
Era una sonrisa especial, la misma que Faith había visto alguna vez cuando él la miraba. «¿Quién es?», preguntó ella tratando de que su voz sonara natural. «Ah, es solo del trabajo», desvió la mirada. «Sobre la reunión de mañana». Faith dejó el tenedor. Las reuniones los sábados eran poco habituales. Por supuesto, a veces surgían situaciones de emergencia, pero en esos casos Harlan solía estar tenso e irritado. Ahora, sin embargo, parecía emocionado. ¿El sábado?, preguntó ella. ¿Es algo importante? Solo hay que preparar un informe para los inversores, dijo él con un gesto indiferente. Contabilidad se ha retrasado con las cifras y ahora todos tienen que trabajar el fin de semana. Entiendo, asintió Faith. Recordó a la nueva contable, Leticia Pierce, una mujer joven con un cabello rubio impecable y un maquillaje llamativo. Harlan la había mencionado varias veces, siempre de pasada, pero con un tono especial. Faith la había visto en un evento corporativo hacía un par de meses. Leticia se reía de todos los chistes de Harlan, se acercaba demasiado a él y le tocaba la mano, y ya siua. Por cierto, hablando de Leticia, dijo Faith como si no fuera importante, he oído que se ha divorciado. Harlan se quedó paralizado por un instante. ¿En serio? No lo sabía. Mentira. Faith sabía que era mentira. Leticia había anunciado su divorcio en ese mismo evento corporativo, en voz alta y con gestos dramáticos. Harlan estaba cerca e incluso le había expresado su condolencia. «Qué raro», dijo Faith. «Me parecía que ustedes eran bastante amigos en el trabajo». «No especialmente», dijo Harlan, alejándose hacia la ventana. «Ella tiene su departamento y yo el mío». Otra mentira. El departamento de contabilidad trabajaba directamente con logística, y Faith sabía que debían comunicarse casi a diario. «Está bien», dijo ella sin querer seguir con el tema. «¿Qué hay de la fiesta de Tabitha? ¿Tengo que comprar un regalo?» Harlan se volvió hacia ella con una extraña expresión en el rostro, una mezcla de culpa e irritación. «Sobre eso», comenzó, «quería hablar contigo». Faith sintió un escalofrío. Algo en su tono la hizo ponerse tensa. ¿Sobre qué? «Tabitha está planeando algo especial», dijo él, buscando las palabras adecuadas. «Algo familiar, solo para los parientes». «Soy tu esposa», le recordó Faith. «Técnicamente, eso me convierte en parte de la familia». «Sí, pero...» Harlan tragó saliva nerviosamente. «Tú conoces a Tabitha. Quiere que todo sea perfecto y cree que quizá... ¿Que no encajaré?», concluyó Faith por él. «¿Otra vez lo mismo?» «No es eso», se defendió él. «Es solo que será un evento muy formal. Vendrán los socios de Ezra del bufete de abogados, miembros del ayuntamiento, y yo mancharé con mis manos toscas sus copas de champán perfectas». En la voz de Faith se percibía amargura. «No me refería a eso», dijo Harlan con aire irritado. «Pero si vas a comportarte así, quizá Tabitha tenga razón». Faith sintió cómo la ira crecía en su interior. Siempre había sido directa, pero esa cualidad que en su día había atraído a Harlan ahora parecía solo repelerlo. «Creía que ya habíamos hablado de esto», dijo con calma. «Siempre me he comportado con educación en las reuniones familiares, incluso cuando tu madre me llamaba Yi con ese tono despectivo, incluso cuando Tabitha Ri derramó vino sobre mi única blusa decente». Harlan suspiró. «Ellos no son así, solo están acostumbrados a un cierto estilo de vida». «¿Y yo no?». Faith se levantó de la mesa. «Estoy acostumbrada a trabajar honestamente, a resolver problemas y a decir la verdad. Si eso no encaja en su idea de una sociedad decente, es su problema, no el mío». «¿Lo ves?», Harlan aplaudió. «Eso es exactamente lo que digo. Esa tu belicosidad». «¿Belicosidad?». Faith no daba crédito a sus oídos.
Me defiendo, Harlan. Se llama autoestima. Lo llames como lo llames. Crea tensión. Se frotó la frente. En cualquier caso, Tabitha cree que sería mejor que no fueras. ¿Y tú? Faith lo miró directamente a los ojos. ¿Qué opinas tú? Harlan apartó la mirada. Creo que a veces hay que hacer concesiones, por el bien de la paz familiar. Yo soy tu familia, le recordó Faith. Ellos también, replicó él. Y estoy cansado de estar siempre en medio. Faith se dio cuenta de repente de que no se trataba de otra discusión más. Era una elección. Harlan estaba eligiendo entre ella y su familia, entre quién era ella en realidad y quiénes querían que fuera. «¿Entonces apoyas la decisión de Tabitha?», preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. «Será mejor para todos», dijo él sin mirarla. Faith recogió los platos sucios de la mesa. «Me estás engañando con Leticia, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Harlan se quedó paralizado. «¿Qué? No, claro que no. ¿De dónde lo sacas?». «De que me evitas, de que hueles a su perfume, de que te quedas en el trabajo, pero llegas a casa no cansado, sino contento». Faith se volvió hacia él. «No soy ciega, Harlan». «Eres una paranoica», la interrumpió él. «Leticia es solo una compañera de trabajo». «¿Una compañera que mañana estará contigo en la reunión?». Faith arqueó una ceja. «Déjalo ya», dijo Harlan con voz fría. «No voy a darte explicaciones sobre mi trabajo». «Claro que no», asintió Faith. «Porque no tienes nada que decir. Me mientes, te mientes a ti mismo y crees que no me doy cuenta». «Estás haciendo una montaña de un grano de arena», dijo Harlan, haciendo un gesto con la mano. «Solo digo que te sentirás incómodo en la fiesta de Tabitha». «No me mientas a la cara», dijo Faith en voz baja, pero firme. «No se trata de la fiesta, no se trata de Leticia, no se trata de nosotros. Basta de mentiras». Algo pasó por el rostro de Harlan. Miedo, culpa, ira. Agarró su chaqueta. «Necesito tomar aire», dijo. «No puedo hablar de esto ahora». «Claro», asintió Faith. «Vete, como siempre». Harlan le lanzó una mirada furiosa y se dirigió hacia la puerta. «Cuando vuelvas puede que no esté aquí», le dijo ella. Él se detuvo un instante pero no se volvió. «Haz lo que quieras». La puerta se cerró de golpe y Faith se quedó sola en la cocina. No lloró. Las lágrimas nunca habían sido su forma de lidiar con los problemas. En su lugar comenzó a repasar mentalmente los hechos, como hacía cuando diagnosticaba una avería complicada. Harlan había cambiado. Le había mentido. Probablemente estaba saliendo con Leticia. Y ahora quería excluirla de la vida familiar, empezando por la fiesta de Tabitha. Faith abrió el cajón del escritorio y sacó un cuaderno. Empezó a anotar las rarezas en el comportamiento de Harlan durante los últimos meses. Llegadas tardías, nuevos gastos, reuniones de trabajo repentinas los fines de semana, cambios de humor, falta de ganas de pasar tiempo con ella. Cuando terminó la lista, miró el resultado. El panorama era claro y Faith sabía lo que tenía que hacer. No iba a montar una escena ni a suplicarle a Harlan que se quedara con ella. No iba a fingir que no pasaba nada. Y desde luego no iba a dejar que Tabitha y Harlan decidieran dónde estaba su lugar. Faith no era de las que aceptaban pasivamente las decisiones de los demás sobre su vida. Si Harlan había elegido a Leticia y a su familia en lugar de a ella, tenía que saberlo con certeza. Y si la familia Grimshaw la consideraba indigna de su preciada fiesta, bueno, tal vez debería demostrarles lo que significaba cruzarse en su camino. Era una elección que Faith había tomado hacía muchos años, cuando decidió defenderse siempre y no permitir que otros determinaran su valor. Y ahora, sentada en la cocina de una casa que cada vez le parecía menos suya, volvió a tomar esa decisión. La mañana del sábado comenzó para Faith Grimshaw con el ruido de un coche alejándose. Harlan no había vuelto a casa hasta las 3 de la madrugada, y ahora,
Apenas habían dado las 7 de la mañana, ya se marchaba. A una reunión de trabajo. En sábado, Faith yacía en la cama con los ojos abiertos, escuchando el sonido del motor que se apagaba. Apenas había dormido. Su mente de mecánica no se desconectaba a voluntad. Los engranajes seguían girando, analizando, calculando, barajando posibles escenarios. El teléfono sonó junto a la cama. Un mensaje. Faith extendió la mano, esperando que fuera de Harlan, tal vez una disculpa o una explicación por su temprana partida. Pero el mensaje era de Myrna, su mejor amiga. ¿Salimos a correr? El tiempo es perfecto. Faith dudó. No se sentía con energía suficiente para salir a correr, pero quedarse en casa, entre paredes vacías, con la tensión del día anterior aún flotando en el aire, era insoportable. «Estaré lista en media hora», respondió. Mientras se ponía la ropa para correr, Faith elaboró mentalmente un plan para el día. Lo primero era investigar el teléfono de Harlan. No solía espiar a su marido, pero la situación exigía claridad. Si él estaba saliendo con Leticia, ella debía saberlo con certeza antes de dar el siguiente paso. Faith se encontró con Myrna a la entrada del parque de Winsburg. Su amiga, una mujer delgada con una sonrisa enérgica y un llamativo pelo pelirrojo recogido en una coleta, ya estaba calentando. «Tienes mal aspecto», dijo Myrna en lugar de saludar. «Gracias por el cumplido», respondió Faith, empezando a estirar los músculos de las piernas. ¿Otra vez Harlan? Myrna sabía de los crecientes problemas en su matrimonio. «Sí», respondió Faith lacónicamente. «¿Corremos?» Empezaron a correr suavemente por el camino de grava del parque. La niebla matinal aún no se había disipado, dando a los árboles y a los bancos un aspecto fantasmal. Los pocos visitantes madrugadores, con perros y niños en cochecitos, parecían siluetas borrosas. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Myrna tras 15 minutos de carrera en silencio. «Si lo digo en voz alta, todo se volverá demasiado real», respondió Faith, acelerando el paso. Myrna se adaptó a su ritmo. «A veces, la realidad es justo lo que necesitamos». Faith respiró hondo. «Creo que Harlan está saliendo con una nueva contable. Se llama Leticia». «¿La rubia de la conferencia?». Myrna silbó. «Parece un anuncio andante de Botox». Faith sonrió involuntariamente. «No creo que le atraigan sus capacidades intelectuales». «¿Y qué vas a hacer?». «Primero asegurarme, luego...». Faith se calló, sopesando las opciones. «No lo sé. Averiguar qué pasa de alguna manera». Dieron otra vuelta al parque antes de que Myrna volviera a hablar. «¿Sabes? Mi primo es detective privado. Si necesitas seguir a alguien...». «No», respondió Faith con determinación. «Yo misma me encargaré». Después de correr y tomar un café rápido con Myrna, Faith regresó a casa. La casa seguía vacía. Se duchó y se puso ropa cómoda. Luego, armada con una taza de té fuerte, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. Era el ordenador que compartían, aunque últimamente Harlan utilizaba cada vez más su portátil del trabajo, que nunca dejaba sin vigilancia. Pero a veces todavía revisaba el correo en el ordenador de casa. Faith entró en el historial del navegador. La mayoría de las búsquedas estaban relacionadas con el trabajo, el deporte o las noticias. Nada sospechoso. Pero luego, al retroceder varias semanas, descubrió varias búsquedas. Restaurante italiano romántico en Winsburg, hotel por horas confidencial, cómo borrar el historial de mensajes del teléfono. El corazón de Faith se encogió. No era ingenua y sospechaba que la estaban engañando, pero ver pruebas directas era doloroso. Sin embargo, eso aún no era suficiente. Necesitaba pruebas más concretas. Entró en su buzón compartido, el que habían creado para asuntos familiares, facturas, avisos del banco, correspondencia con parientes. La mayoría de los correos eran así, formales y aburridos. Pero entonces Faith vio un correo del servicio de reservas de hoteles.
La carta confirmaba una reserva a nombre de Harlan Grimshaw en el Hotel Lakeview 2 semanas antes, por una noche, un miércoles. Ese miércoles, Harlan le dijo que se iba de viaje de negocios a la ciudad vecina, a la presentación de un nuevo sistema logístico. Incluso le trajo un recuerdo, un imán para la nevera con vistas de la ciudad. Probablemente lo compró por el camino. Faith imprimió la confirmación de la reserva y la guardó en su bolsillo. Luego continuó con la búsqueda. En la carpeta de descargas encontró la factura del restaurante Bellini, un elegante restaurante italiano en el centro de Winsburg. La cuenta era para 2 personas e incluía una botella de vino caro y postre para 2. Una cena romántica, el viernes pasado, cuando Harlan dijo que se quedaría en el trabajo por el informe trimestral. Faith sintió cómo crecía en su interior una fría ira. No era histeria ni desesperación, sino precisamente ira, tranquila y calculadora. Como cuando un cliente insistía en que ella no podía arreglar un mecanismo complicado porque era trabajo de hombres. Faith le demostró lo contrario, realizando la reparación de forma metódica e impecable. Ahora sentía lo mismo, el deseo de demostrar que tenía razón. Imprimió la cuenta del restaurante y continuó con la búsqueda, y entonces tuvo suerte. Al parecer, Harlan se había olvidado de cerrar su correo electrónico personal en el ordenador que compartían. Faith dudó solo un instante antes de empezar a leer sus mensajes. La mayoría estaban relacionados con el trabajo o los intereses personales de Harlan, noticias deportivas, suscripciones a revistas, pero luego vio una cadena de correos con una dirección que comenzaba por Leticia Inpe. El corazón de Faith se aceleró. Abrió el correo más reciente, fechado el día anterior. Harlan, estoy deseando que llegue nuestra cita de mañana. Después de la reunión podemos ir al lago. Conozco un lugar apartado. ¿Qué me dices? Besos. L. A continuación había más correspondencia. Harlan y Leticia discutían cómo explicar su relación a sus compañeros, mencionaban nuestro día especial e insinuaban veladas juntos. Faith imprimió algunas de las cartas más explícitas. Le temblaban las manos, pero no por el dolor, sino por la ira. Estaba guardando las copias cuando oyó el ruido de un coche al acercarse. Rápidamente cerró el correo y borró el historial del navegador. Guardó todas las pruebas en el bolsillo de la bata y dio un sorbo al té ya frío, tratando de parecer despreocupada. La puerta de entrada se abrió y Harlan entró en la casa. Parecía animado y descansado, nada que ver con alguien que había pasado la mañana en una aburrida reunión de trabajo. «Ah, estás en casa», dijo al ver a Faith. «¿Qué tal la mañana?» «Productiva», respondió ella. «¿Y tu reunión?» «Normal», respondió él encogiéndose de hombros. «Muchos números, poco sentido, ya sabes cómo es». Faith asintió. «¿Estaba Leticia allí?» Harlan se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Sí, toda la contabilidad estaba presente. ¿Por qué lo preguntas?» «Solo por curiosidad», dijo Faith, dando otro sorbo al té. «Debéis de trabajar mucho juntos, teniendo en cuenta lo mucho que menciona su nombre en sueños». Era un farol, pero Harlan picó. Su rostro palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando?» «Hablas mucho en sueños», mintió Faith. Últimamente, el nombre de Leticia aparece con bastante frecuencia, junto con frases como «Hoy no, mi mujer está en casa» y «Quedemos en el hotel». Harlan sonrió nerviosamente. «Eso es una tontería. Yo no hablo en sueños». «¿De verdad?» Faith se levantó y sacó unos papeles del bolsillo. «Entonces, ¿puedes explicar esto?» Extendió las pruebas sobre la mesa. La confirmación de la reserva del hotel, la cuenta del restaurante, las copias de los correos electrónicos. Harlan las miró con creciente horror. «¿Me has estado espiando?», logró decir finalmente. «Buscaba la verdad», respondió Faith con calma. «Y la encontré».
Harlan se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. No es lo que piensas. Comenzó con la frase típica de todos los infieles pillados. ¿En serio? Faith cruzó los brazos sobre el pecho. Ilústreme. ¿Qué es eso si no es un romance con Leticia Pierce? Me interesa especialmente la parte del Hotel Lakeview. ¿Qué fue eso? ¿Una discusión sobre el informe trimestral a la luz de las velas y con champán? Lo estás complicando. Harlan empezó a enfadarse. Sí, Leticia y yo tenemos una relación, pero no significa nada. Es solo... ¿Sexo? Lo terminó Faith. ¿Y cuánto tiempo lleva? Harlan apartó la mirada. Un par de meses. 2 meses, 3 semanas y 4 días, para ser exactos, dijo Faith. A juzgar por la fecha de la primera carta. Casi 3 meses de mentiras, Harlan. 3 meses en los que me has mirado a los ojos y me has mentido. No quería hacerte daño, murmuró él. ¿No querías hacerme daño? Faith se rió con amargura. ¿Me has traicionado día tras día y pensabas que eso no me hacía daño? No lo entiendes. Harlan pasó al ataque. Siempre estás ocupada con tu trabajo, con tus herramientas. Vuelves a casa llena de aceite y polvo metálico. Apenas hablamos. Leticia, ella me entiende, ella... ¿Qué hace ella? Lo interrumpió Faith. ¿Te recibe con un cóctel y lencería de encaje? ¿Admira cada palabra que dices? ¿No discute y no tiene opinión propia? Ella me respeta, alzó la voz Harlan. No me mira como a un fracasado que no está a la altura de sus expectativas. Faith estaba atónita. ¿Cuándo te he mirado como un fracasado? Siempre te he apoyado, Harlan. Siempre. Incluso cuando suspendiste la entrevista en Northern Logistics, incluso cuando perdiste nuestros ahorros en esas estúpidas acciones, siempre estuve de tu lado. Me miras como si fuera un coche averiado, exclamó él, como un problema que hay que resolver. Eso es ridículo, negó Faith con la cabeza. Te quiero, te quería. Sí, soy muy directa, pero nunca te he considerado un problema. Harlan dio un puñetazo en la mesa. Es tu carácter. Siempre tienes que tener la razón. Siempre tienes que controlarlo todo. Ni siquiera intentas entender a mi familia. Siempre estás en conflicto con Tabitha. Ah, ¿ya hemos llegado a Tabitha? Faith cruzó los brazos sobre el pecho. Sí, no encajo en tu retrato familiar. Lo siento por no haber obtenido un título en el arte de mantener conversaciones triviales y admirar a tu preciosa hermana. ¿Lo ves? Harlan la señaló con el dedo. Eso es exactamente lo que digo. Ese sarcasmo, esa dureza. Ni una pizca de flexibilidad. ¿Flexibilidad? Faith no daba crédito a sus oídos. ¿Quieres flexibilidad de mí? ¿Y qué hay de la honestidad por tu parte? ¿O la lealtad? ¿O simplemente el respeto más elemental? Harlan se apartó, evitando su mirada. No quería que las cosas salieran así, pero tienes que reconocer que nuestro matrimonio ya estaba en decadencia antes de que apareciera Leticia. Y en lugar de hablar conmigo, de intentar resolver nuestros problemas, ¿te tiraste a la cama con la primera rubia que te sonrió? Faith negó con la cabeza. Una decisión muy madura, Harlan. Intenté hablar contigo, protestó él. Pero siempre estás ocupada, siempre crees que lo sabes todo. Entiéndelo, con Leticia todo es sencillo. No hay... tensión. Claro que no hay tensión, dijo Faith. No vives con ella, no compartís cuentas ni responsabilidades. Os veis en hoteles y restaurantes donde todo es perfecto y romántico. Pero eso no es la vida real, Harlan. Necesitaba espacio para aclararme. Leticia me da ese espacio. ¿Espacio? Faith casi se echó a reír. ¿Quieres decir que te acuestas con otra mujer para aclararte las ideas? ¿Cómo funciona eso, Harlan? El amanecer sale entre sus piernas. No seas grosera. Su rostro se contrajo de ira. Eso es precisamente lo que digo. Esa vulgaridad tuya. Ni siquiera intentas entender mis sentimientos. ¿Y tú has intentado entender los míos?
Faith señaló las copias impresas. Cuando le escribías cartas de amor, cuando planeabas quedar con ella mientras yo estaba en el trabajo, cuando me mentías a la cara día tras día. Harlan se quedó callado, sin saber qué responder. Solo quiero saber una cosa, continuó Faith. ¿La amas? Harlan apartó la mirada. No lo sé, quizás. Es complicado. Faith asintió, como si hubiera recibido la confirmación de lo que ya sabía. ¿Y ahora qué? ¿Vas a irte con ella? No lo sé, repitió Harlan. Necesito pensar. Los dos necesitamos pensar. No, Harlan, dijo Faith con firmeza. Tú necesitas pensar. Yo lo tengo muy claro. Has traicionado mi confianza. Me has mentido, me has engañado, y parece que ni siquiera lo sientes. Lamento que haya salido así, dijo él en voz baja. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo iba a enterarme?, preguntó Faith. ¿En una bonita carta? ¿A través de tu abogado? ¿O pensabas seguir engañándome hasta que envejeciera y dejara de interesarte? Harlan empezó a dar vueltas por la cocina, sin saber qué decir. Hay algo más, recordó Faith de repente. La fiesta de Tabitha. ¿Entiendo que Leticia estará allí? Harlan se quedó paralizado. Sí, Tabitha la invitó, como mi acompañante. Esas palabras golpearon a Faith más fuerte que todas las revelaciones anteriores. Tabitha lo sabía. Probablemente toda la familia de Harlan sabía de su romance. Y no solo lo sabían, sino que lo apoyaban, invitando a su amante a una celebración familiar. ¿Tu familia lo sabe?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. Tabitha lo adivinó, admitió Harlan a regañadientes. Y ella cree que Leticia es más adecuada. ¿Adecuada para qué? Faith empezaba a perder la paciencia. ¿Para tu preciada reputación familiar? ¿Para parecer la pareja perfecta en las tarjetas de Navidad? No empieces otra vez, dijo Harlan con cansancio. Solo digo que Tabitha cree que Leticia encaja mejor en la familia. Es de tu misma clase, ¿entiendes? Su padre era banquero. Y yo solo soy una sucia mecánica que no tiene cabida entre los refinados Grimshaw, concluyó Faith por él. ¿Sabes qué, Harlan? Voy a ir a esa fiesta. Quiero ver con mis propios ojos cómo tú y tu amante celebran el nacimiento del hijo de tu hermana. No irás, la interrumpió Harlan. No estás invitada. Soy tu esposa, le recordó Faith. Técnicamente, soy parte de la familia Grimshaw, le guste o no a Tabitha. Te prohíbo que vayas. Harlan alzó la voz. Imagina lo que pasará si apareces allí y montas una escena. Arruinarás el día de Tabitha y avergonzarás a toda la familia. ¿Yo lo arruinaré? Faith no daba crédito a sus oídos. No serás tú quien lleve a su amante a una fiesta familiar mientras tu esposa se queda en casa. No es tu hermana quien apoya esta mentira. Yo voy a deshonrar a la familia. No lo entiendes. Harlan negó con la cabeza. Allí habrá gente importante, socios de Ezra, amigos de la familia. Si vas y montas un escándalo. Oh, lo entiendo, asintió Faith. Lo entiendo perfectamente. No te preocupa la moralidad, sino cómo se verá, lo que pensarán los demás, tu reputación. Se acercó a él. Pero, ¿sabes qué, Harlan? No soy de tu propiedad. No puedes prohibirme ir a ningún sitio. Si decido ir a esa fiesta, iré. Harlan la agarró por los hombros. No estás invitada a la fiesta de mi hermana por el nacimiento de su hijo. Y punto. Quita las manos, dijo Faith con calma, pero con firmeza. ¿O qué? Harlan no la soltaba. No irás a esa fiesta, Faith. No te esperan allí. Nadie quiere verte allí. ¿Entiendes? Nadie. Faith lo miró directamente a los ojos. Estás equivocado, Harlan. Iré. Y créeme, será inolvidable. No, apretó más fuerte. No dejaré que arruines esto para Tabitha, para mi familia. Ya no te pido permiso, dijo Faith. Y te lo repito, quita las manos. En lugar de eso, Harlan la sacudió, como si intentara hacerla entrar en razón.
¿Por qué no puedes obedecer por una vez? ¿Por qué siempre tienes que controlarlo todo? Porque no soy de tu propiedad, respondió Faith, tratando de liberarse. Y no soy un juguete que puedas coger cuando te conviene y tirar cuando te cansas. Tienes que aprender a respetar los límites, casi gritó Harlan. No vas a ir a esa fiesta, y punto. Faith apartó sus manos con decisión. Ya basta, Harlan. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Él volvió a agarrarla por los hombros, esta vez con más fuerza. No lo entiendes. Lo estropearás todo, como siempre. Tu rectitud, tu horrible carácter, tu incapacidad para ser una esposa normal. Lo estropeas todo. ¿Yo lo estropeo todo? Faith intentó zafarse. ¿No fuiste tú quien traicionó nuestro matrimonio? ¿No fuiste tú quien me mintió? ¿No eres tú quien ahora está intentando obligarme a obedecer? Solo intento hacerte entrar en razón. Harlan la sacudió como si fuera un muñeco de trapo. ¿Por qué eres tan terca? ¿Por qué no puedes aceptar que nuestro matrimonio ha terminado? Faith se quedó inmóvil. ¿Así que eso es? ¿Ya lo has decidido todo? ¿Nuestro matrimonio ha terminado? Harlan la soltó y dio un paso atrás. Sí, probablemente sí. No puedo seguir así. Esta lucha constante, estos conflictos con mi familia. Con Leticia es más fácil, ¿verdad? Preguntó Faith con amargura. Sin conflictos, sin problemas reales, solo pasión y romanticismo en los hoteles. No lo entiendes, repitió Harlan. Con ella me siento hombre, no alguien a quien constantemente se le corrige, se le critica, se le corrige. Yo nunca he hecho eso, negó Faith con la cabeza. Si tu ego es tan frágil que no soporta a una mujer con opiniones propias, es tu problema, no el mío. ¿Ves? Harlan la señaló con el dedo. Siempre eres así, siempre sabes más, siempre tienes razón. Y tú siempre buscas excusas, replicó Faith. Siempre culpas a los demás. ¿Por qué no miras la verdad a la cara? Me has engañado no porque sea una mala esposa, sino porque eres un hombre débil que no puede lidiar con sus propios problemas. El rostro de Harlan se desencajó por la ira. Eres insoportable. Cogió su chaqueta y las llaves. Me voy. Y a la fiesta de Tabitha iré con Leticia. ¿Y tú? Tú puedes hacer lo que quieras, pero si apareces allí, te juro que... ¿Qué? Lo interrumpió Faith. ¿Qué harás, Harlan? En lugar de responder, la empujó con tanta fuerza que ella se golpeó contra la mesa de la cocina. Sin volverse, Harlan se dirigió hacia la puerta. Se acabó, Faith. Mañana recogeré mis cosas. Ella se quedó allí, frotándose el muslo magullado. Te arrepentirás, Harlan, no de nuestra ruptura, sino de cómo has actuado, de tus mentiras, de tu cobardía, de tu traición. Él se detuvo un instante, pero no se volvió. Luego salió, dando un portazo. Faith se acercó a la ventana y vio a Harlan subir a un taxi donde lo esperaba una mujer rubia, Leticia. Se abrazaron y el taxi se puso en marcha, llevándoselos. Faith no durmió en toda la noche. Su mente de mecánica, acostumbrada a analizar sistemas complejos, no se desconectaba. Causa y efecto, acción y reacción, problema y solución. Todo daba vueltas en un círculo vicioso de pensamientos. El domingo por la mañana tomó una decisión. No fue emocional, sino lógica, como corresponde a una especialista en reparación de equipos industriales. A las 6 en punto de la mañana se levantó de la cama, se duchó, se tomó un café fuerte y llamó a Mirna. ¿Estás en tus cabales?, murmuró somnolienta su amiga. Es domingo. Necesito entrar en el archivo, explicó Faith lacónicamente. Hoy no habrá casi nadie en la oficina, es el momento ideal. El archivo de la fábrica. Mirna bostezó. ¿Para qué? ¿Y tienes acceso en tu día libre? Tengo la llave de la puerta trasera, dijo Faith. Una de las ventajas de ser la mecánica jefe, y tengo que comprobar una teoría. ¿Sobre Harlan y esa... Leticia? Sí. Faith miró el reloj. ¿Vienes conmigo? La pausa al otro lado de la línea no fue larga.
Estaré allí en 20 minutos. ¿Te traigo café? Ya he tomado, pero a ti no te vendrá mal, sonrió Faith. Gracias, Myrna. Los domingos, Winsburg Metallurgy parecía un gigante dormido. El enorme edificio de la fábrica, con los hornos apagados y las cintas transportadoras paradas, tenía un aspecto casi siniestro. El aparcamiento estaba vacío, el silencio sustituía al habitual estruendo de las máquinas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Faith se detuvo en la parte trasera del edificio, donde se encontraba la entrada para el personal técnico. Myrna ya la estaba esperando, apoyada en su pequeño Fiesta verde y bebiendo café de un vaso de papel. ¿Así que vamos a irrumpir en la fábrica?, preguntó cuando Faith salió de la camioneta. No ir a irrumpir, sino a entrar, la corrigió Faith, sacando un manojo de llaves. Tengo acceso oficial para casos de emergencia, y este es un caso de emergencia. ¿Buscar trapos sucios sobre tu marido?, se burló Myrna. No estoy segura de que eso entre dentro de tus funciones. Diré que estaba revisando la documentación sobre la seguridad de los sistemas de refrigeración. Se encogió de hombros Faith. De todos modos, no tardaremos mucho. Entraron por una puerta discreta que daba a la parte técnica de la fábrica. Olía a aceite de máquina, metal y productos químicos, olores que para Faith eran casi familiares. Guió a Myrna por un laberinto de pasillos hasta el ascensor. El archivo está en la planta -1, dijo Faith, pulsando el botón. Allí se guardan todos los documentos de la fábrica de los últimos 10 años, incluidos los registros de los eventos corporativos. ¿Y qué estamos buscando exactamente?, preguntó Myrna cuando se cerraron las puertas del ascensor. No estoy segura, respondió Faith con sinceridad. Algo que me ayude a comprender mejor con quién estoy tratando. Harlan dijo que toda su familia sabe lo de Leticia. Quizá haya algo más que un simple romance. El ascensor se detuvo y salieron a un pasillo en penumbra. Faith encendió la luz y se encontraron con una sala alargada con estanterías metálicas llenas de carpetas, cajas y discos. Vaya, un archivo analógico de verdad, silbó Myrna. Retro. La mayoría de los documentos ahora son digitales, explicó Faith mientras se dirigía hacia las estanterías del fondo de la sala. Pero nuestro antiguo director era un paranoico e insistía en tener copias en papel de todo. Además, aquí se guardan las grabaciones de vídeo de todos los eventos corporativos. ¿Incluidas las fiestas y celebraciones?, preguntó Myrna. Especialmente las fiestas y celebraciones, asintió Faith. El orgullo del Departamento de Relaciones Públicas. Con eso montan vídeos corporativos para la página web. Faith se acercó a la sección con la etiqueta Multimedia y empezó a revisar las cajas con discos. ¿Qué estamos buscando exactamente?, repitió Myrna, ayudando a ordenar las pilas. No estoy segura, respondió Faith. Pero en el último año hemos tenido 3 grandes eventos corporativos: la fiesta de Navidad, el picnic de verano y el baile benéfico de otoño. ¿Y crees que en alguno de ellos Harlan y Leticia? Es posible, dijo Faith encogiéndose de hombros. O quizá encuentre algo más, algo que me ayude a entender lo que está pasando. Revisaron metódicamente las cajas con las grabaciones de vídeo, apartando las que se habían hecho durante el último año. Aquí está, dijo finalmente Myrna sacando un disco. Baile benéfico de Winsburg Metallurgy, octubre de 2024. Perfecto, dijo Faith cogiendo el disco. Ah, aquí están los demás. Picnic de verano, 24 de julio, y Nochebuena, 23 de diciembre. Recogió los discos y se dirigió al ordenador que estaba sobre una mesa en un rincón del archivo. Es viejo, pero debería funcionar, murmuró mientras lo encendía. El ordenador tardó en arrancar, con el chirrido y el gemido de un mecanismo viejo, pero finalmente se encendió. Faith insertó el disco de la fiesta de Navidad. Empezaremos por aquí, dijo.
Si no recuerdo mal, Leticia empezó a trabajar en la fábrica el otoño pasado, así que este debe de ser su primer evento corporativo. El vídeo comenzó con la parte oficial, el discurso del director, la entrega de premios a los mejores empleados y la presentación de los resultados anuales. Faith se saltó las partes aburridas y se detuvo en las imágenes en las que aparecían caras conocidas. Ahí está, dijo Myrna, señalando la pantalla. Leticia Pierce estaba de pie junto a la mesa del buffet con un vestido rojo ajustado que la distinguía de sus compañeros, vestidos con trajes más modestos. Reía, sosteniendo una copa de champán, y coqueteaba con un hombre trajeado. «Ese no es Harlan», comentó Faith. «No, pero no es...» Myrna entrecerró los ojos. «Thomas, de ventas», asintió Faith. «Interesante». Continuaron viendo el vídeo, observando cómo Leticia hablaba con diferentes hombres en la fiesta, disfrutando claramente de la atención. Harlan también estaba allí, con Faith de pie a un lado y hablando con un par de compañeros. «No parece que ya estuvieran juntos entonces», comentó Myrna. «Estoy de acuerdo», dijo Faith poniendo el siguiente disco. «Veamos el picnic de verano». En este vídeo, el ambiente era más relajado. Los empleados de la fábrica y sus familias estaban descansando en el parque, jugando al voleibol y haciendo barbacoas. Faith volvió a rebobinar, deteniéndose en los momentos interesantes. Y entonces lo vio. Un intercambio de miradas breve, casi imperceptible, entre Harlan y Leticia. Estaban a ambos lados de la red de voleibol, pero sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. «Ahí está», dijo Faith en voz baja. El picnic de verano fue en julio. Más o menos entonces comenzó su romance. Más adelante en el vídeo se veía cómo Harlan y Leticia se encontraban varias veces cerca, se tocaban accidentalmente, intercambiaban palabras que no se podían oír debido al ruido general. «Cabrón», murmuró Myrna, «justo delante de tus narices». Faith apretó los dientes, pero siguió viendo el vídeo. En uno de los fotogramas se vio a sí misma, en pantalones cortos y camiseta, con una pelota de voleibol en las manos, riéndose de algo. Harlan estaba a su lado, pero no miraba a su esposa, sino a otro lado. Ahora Faith sabía exactamente dónde. «Veamos el último», dijo, insertando el disco del baile benéfico. Este evento era el más formal de todos. Los empleados de la fábrica vestidos de gala, invitados de la administración municipal y de empresas asociadas, camareros con bandejas, música en directo. «Yo no fui al baile», dijo Faith. «Tenía trabajo urgente en la tercera nave y tuve que quedarme hasta tarde». «¿Y Harlan?», preguntó Myrna. «Fue», dijo Faith apretando los labios. «Dijo que tenía que representar al departamento de logística. Incluso discutimos por eso». En el vídeo, Harlan aparecía con un traje oscuro, hablando con un grupo de hombres. Luego, la cámara captó el momento en que Leticia, con un elegante vestido negro, se acercó a él y le susurró algo al oído. Se apartaron juntos y luego desaparecieron de la pantalla. «Ni siquiera se escondieron mucho», comentó Myrna con repugnancia. «Para entonces ya llevaban juntos unos 3 meses», dijo Faith rebobinando el vídeo. «Quizás se volvieron descuidados». Continuaron viendo el vídeo, pero no volvieron a ver juntos a Harlan y Leticia. Faith ya iba a sacar el disco cuando Myrna la detuvo. «Espera, esa es la familia de Harlan, ¿verdad?». En la pantalla apareció un grupo de personas sentadas en una de las mesas. Faith reconoció inmediatamente a los padres de Harlan, George y Elizabeth Grimshaw, y a su hermana Tabitha con su marido Ezra. «Sí, son ellos», asintió Faith. «Tabitha siempre acude a los eventos corporativos importantes, para mantener la imagen familiar». «¿Y ese no es el abogado?». Myrna señaló a Ezra, un hombre alto, de pelo oscuro y barba bien cuidada. «Sí, Ezra Parker», confirmó Faith. «Es un abogado de Boston especializado en derecho corporativo.
el yerno perfecto para la familia Grimshaw. Observaron cómo la familia Harlan charlaba con los invitados, recibía cumplidos y posaba para las fotos, el comportamiento típico de la élite local de Winsburg. Pero entonces la cámara captó un momento que dejó a Faith paralizada. Ezra Parker se alejó de la mesa y se dirigió al bar. De camino pasó junto a Leticia, que en ese momento estaba sola. Sus miradas se cruzaron y una extraña sonrisa apareció en el rostro de Ezra. Él le hizo un ligero gesto con la cabeza y Leticia le respondió de la misma manera. Luego, cuando nadie miraba, ella lo siguió. ¿Has visto eso? Faith rebobinó el vídeo y volvió a reproducir ese momento. Se conocen, asintió Myrna, y, por sus miradas, se conocen muy bien. Faith siguió viendo el vídeo, tratando de encontrar otros momentos de interacción entre Ezra y Leticia. Después de unos 20 minutos de vídeo, descubrió otro breve intercambio. Estaban de pie junto a una columna, lejos del grupo principal de invitados, y discutían algo. Entonces Ezra miró a su alrededor con cautela, puso la mano en la cintura de Leticia y se acercó un poco, diciéndole algo al oído. Leticia sonrió y asintió con la cabeza. «Faith», dijo Myrna lentamente, «¿crees que...?» «No lo sé», respondió Faith con sinceridad. «Pero es extraño, muy extraño». Sacó el disco y lo volvió a meter en la caja. «Vamos a ver si hay algo más», dijo. «Quizá haya otras grabaciones de eventos corporativos en los que estuvieran Ezra y Leticia». Volvieron a las estanterías y empezaron a buscar grabaciones más antiguas. Faith no estaba segura de lo que buscaba, pero su instinto le decía que iba por buen camino. «Aquí está», dijo Myrna sacando otro disco. «Inauguración de la nueva planta, 24 de enero. Quizás aquí haya algo». Faith introdujo el disco en el ordenador y comenzó a verlo. Se trataba de un acto oficial al que asistieron las autoridades municipales, la prensa y, por supuesto, la familia Grimshaw. La cámara captó el momento del corte de la cinta roja, los discursos y el cóctel. «Mira, ahí está Ezra», señaló Myrna. El marido de Tabitha estaba de pie junto a un grupo de empresarios, discutiendo algo con una copa en la mano. La cámara se desplazó a otro grupo de personas y Faith vio a Leticia, que acababa de empezar a trabajar en la fábrica y como nueva especialista financiera, estaba siendo presentada a los invitados importantes. Faith observó atentamente el vídeo, fijándose en cada momento en el que Ezra y Leticia aparecían en pantalla. Ahí están, de pie, junto a la mesa del buffet. Ezra pasa junto a ella y sus manos se rozan accidentalmente. Ahí están, intercambiando miradas a través de la sala. «No es casualidad», dijo Faith. «Es evidente que se conocen, y bastante íntimos». «¿Pero qué significa eso?», preguntó Myrna. «¿Crees que tuvieron un romance?» Faith se quedó pensativa. «No lo sé, pero eso fue en enero, y el bebé de Tabitha nació en octubre». 9 meses, dijo Myrna en voz baja. «Dios mío». Faith siguió viendo el vídeo, pero no encontró nada más relevante. Sacó el disco e introdujo el siguiente. Conferencia sobre seguridad industrial, 24 de febrero. En este vídeo había menos momentos sociales y más conversaciones de negocios, pero Faith siguió atentamente cada aparición de Ezra y Leticia, y entonces encontró lo que buscaba, un momento breve, pero inequívoco. Ezra y Leticia estaban de pie en un pasillo vacío, pensando claramente que nadie los veía. La cámara los captó por casualidad. Probablemente el operador simplemente pasaba por allí. Estaban muy cerca, demasiado cerca para ser simples conocidos. Ezra tenía la mano en la cintura de Leticia y ella lo miraba con una sonrisa que solo podía describirse como íntima. Luego él se inclinó y la besó, rápido pero apasionadamente, antes de que ambos se dieran la vuelta y se separaran. «Ahí está», suspiró Faith.
La prueba. Pero eso fue en febrero, frunció el ceño Myrna. Y ahora estamos en noviembre. Eso fue hace 9 meses. Y Tabitha dio a luz hace un mes, asintió Faith. Exactamente 9 meses después de que su marido besara a Leticia. Myrna silbó. ¿Crees que el niño? No lo sé, respondió Faith con sinceridad. Pero es una extraña coincidencia, ¿no? Continuaron la búsqueda y encontraron varios discos más de eventos a los que habían asistido Ezra y Leticia. Cada vez había momentos que confirmaban su cercanía, miradas, roces accidentales, conversaciones breves a solas. Parece que tuvieron un romance, dijo Myrna cuando terminaron de ver el último disco. Y comenzó mucho antes de que Leticia se fijara en Harlan. Sí, dijo Faith mientras recogía los discos. ¿Pero por qué se fijó en Harlan? ¿Qué pasó entre ella y Ezra? Quizás Tabitha se enteró, sugirió Myrna. ¿Y Ezra terminó la relación? Es posible. Faith frunció el ceño. Pero eso no explica por qué Tabitha invitó a Leticia a la fiesta de bienvenida del bebé. Si hubiera sabido de la aventura, lo último que habría querido era ver a la amante de su marido junto a su hijo. A menos que Tabitha no sepa que el niño puede no ser de Ezra, concluyó Faith. Se miraron. La teoría era descabellada, pero no imposible. Ezra y Leticia habían tenido una aventura. Entonces, tal vez Leticia se quedó embarazada. Ezra terminó la relación y Tabitha no sospechó nada. O, lo que es peor, sospechó, pero decidió salvar su matrimonio y hacer pasar al niño como hijo suyo y de Ezra. Pero, ¿dónde entra Harlan en esta historia?, preguntó Myrna. ¿Por qué Leticia se fijó en él? Faith se quedó pensativa. Quizás intentaba estar más cerca de Ezra. Al fin y al cabo, Harlan es el hermano de Tabitha. O tal vez fue una especie de venganza, o una forma de manipulación. En cualquier caso, dijo Myrna, tu marido se ha visto envuelto en una historia muy complicada. Sí, asintió Faith, y no estoy segura de que él mismo entienda en qué se ha metido. Guardó los discos en cajas y los devolvió a las estanterías, excepto 2. El de la conferencia corporativa de febrero y el del baile benéfico de octubre. Decidió llevárselos. ¿Qué vas a hacer con esa información?, preguntó Myrna cuando salieron del archivo. Todavía no lo sé, respondió Faith con sinceridad, pero tengo unos días antes de la fiesta de Tabitha para decidirlo. Subieron en silencio en el ascensor y salieron del edificio de la fábrica. Era un día fresco, pero soleado. Un domingo cualquiera en el que la gente normal se dedica a sus quehaceres habituales. Pasear con los niños, hacer la compra, descansar antes de la semana laboral. Nadie a su alrededor sospechaba del drama familiar que se estaba desarrollando en la vida de Faith. Gracias por tu ayuda, le dijo a Myrna cuando llegaron a sus coches. De nada, respondió Myrna dándole un abrazo. ¿Qué vas a hacer ahora? Faith miró los discos que tenía en la mano. Primero haré copias de estas grabaciones. Después, tengo que pensar. Se subió a su camioneta y guardó los discos en la guantera. La información que había descubierto era valiosa, pero debía usarla con cuidado. Faith no quería simplemente vengarse de Harlan o destruir la familia Grimshaw. Su objetivo era poner fin a las mentiras y manipulaciones que parecían ser la norma en esa familia. De camino a casa, Faith se detuvo en un supermercado abierto las 24 horas y compró un álbum de fotos, sencillo pero elegante, con páginas color crema y espacio para añadir pies de foto. Tenía una idea en mente, y ese álbum era el primer paso para llevarla a cabo. En casa, Faith encendió el ordenador y se puso manos a la obra. Copió los momentos clave de los discos de vídeo, hizo fotogramas y los imprimió en papel fotográfico de buena calidad. Luego los colocó cuidadosamente en el álbum, añadiendo leyendas sencillas e inofensivas a primera vista, pero con un doble significado para quienes conocían la verdad. Mientras trabajaba en el álbum, Faith
se dio cuenta de que su motivación había cambiado. Al principio, lo que la impulsaba era el deseo de vengarse de Harlan, de demostrarle a él y a su familia que no podían tratarla así. Pero ahora, al ver el panorama completo, comprendía que no se trataba solo de ella. Se trataba de un sistema de mentiras que envolvía a todos los participantes en esta historia. Harlan le mintió sobre su relación con Leticia. Leticia probablemente le mintió a Harlan sobre sus verdaderas intenciones. Ezra le mintió a Tabitha sobre su lealtad. Y Tabitha, tal vez le mintió a todos sobre el origen de su hijo. Un círculo de engaños que destruyó vidas y relaciones. Faith no quería formar parte de ese círculo. No quería rebajarse a su nivel utilizando la mentira como arma, pero tampoco podía permitir que aquello continuara. La verdad tenía que salir a la luz, por muy dolorosa que fuera. El sábado llegó demasiado rápido. Faith se despertó con los primeros rayos de sol, aunque la fiesta no empezaba hasta las 4 de la tarde. Harlan no había vuelto a casa desde su pelea. Se había llevado algunas cosas mientras ella estaba en el trabajo y había dejado una nota diciendo que se quedaría temporalmente con sus padres. Temporalmente, pensó Faith al leer esa palabra. Sabía que Harlan ya había tomado una decisión. Faith se levantó de la cama y se acercó al armario, donde colgaba su único vestido decente, de color azul oscuro, con un corte sencillo pero elegante. Lo había comprado en rebajas hacía un año para algún evento de la empresa. Entonces, Harlan le dijo que le quedaba casi decente. Ahora era su atuendo de batalla. Faith pasó todo el día preparándose. Se dio una larga ducha, se pintó las uñas, algo que casi nunca hacía debido a su trabajo con maquinaria, y se peinó su corto cabello. En el espejo se reflejaba otra Faith, no una mecánica cansada con un mono manchado de aceite de máquina, sino una mujer elegante y serena. Casi decente, sonrió a su reflejo. A las 4:30, Faith arrancó su camioneta y salió del garaje. En el asiento del copiloto había un álbum de fotos cuidadosamente empaquetado con una cinta de raso. Un regalo para el recién nacido Oliver. La casa de Tabitha y Ezra estaba situada en la zona más prestigiosa de Winsburg, un barrio de mansiones victorianas donde vivía la élite de la ciudad. El edificio de 3 plantas con columnas y un jardín impecablemente cuidado era un alarde de dinero y estatus. Faith aparcó su destartalada camioneta al final de la calle, sin querer llamar la atención antes de tiempo. Cogió el regalo y se dirigió lentamente hacia la casa, donde ya se estaban reuniendo los invitados. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos elegantes, todos con regalos, todos sonrientes. Los invitados perfectos para una fiesta perfecta. En la entrada había un joven uniformado que revisaba las invitaciones. Faith respiró hondo y se acercó a él. «Buenos días», dijo con calma. «Soy Faith Grimshaw, la esposa de Harlan». El joven echó un vistazo a la lista. «Lo siento, pero no veo su nombre en la lista de invitados». «Qué raro», dijo Faith fingiendo sorpresa. «Debe de ser un error. Soy la esposa del hermano de Tabitha. Mi madre se enfadará mucho si se entera de que no me han dejado entrar». Utilizó su arma más poderosa, la seguridad en sí misma. El joven dudó. Era evidente que no quería problemas con la familia Grimshaw. «Espere un momento, por favor», dijo, y se alejó para consultar con un compañero. Faith se quedó quieta, aunque por dentro estaba que hervía de tensión. Al cabo de unos minutos, el joven regresó. «Pase, señora Grimshaw, que pase una buena velada». Faith entró en la casa, que ya estaba llena de invitados. El amplio vestíbulo estaba decorado en tonos azul pálido y plateado, colores para un niño. Había jarrones con flores por todas partes, los camareros servían copas de champán y sonaba música clásica de fondo. Faith tomó una copa de la bandeja de un camarero que pasaba y miró a su alrededor. Al fondo de la sala vio a Tabitha, impecablemente vestida con un vestido color crema, con un peinado y un maquillaje perfectos. Junto a ella estaba Ezra,
con un traje oscuro, y a su alrededor se había reunido un grupo de invitados que admiraban algo, probablemente al recién nacido Oliver. Faith no se apresuró a acercarse a ellos. Primero tenía que echar un vistazo, evaluar la situación. Atravesó lentamente la sala, saludando con la cabeza a los desconocidos como si fuera de allí. Nadie la detuvo. En una multitud así, una invitada más no llamaba la atención. Y entonces vio a Harlan. Estaba de pie junto a la ventana, hablando con un hombre vestido con un traje gris. Junto a él, pegada más de lo que exigía la decencia, estaba Leticia, con un vestido ajustado de color rosa claro y el pelo peinado con un complicado recogido. Parecían la pareja perfecta. Faith sintió una punzada de dolor, pero la reprimió rápidamente. No había venido allí para eso. Su objetivo era otro. En ese momento, Harlan volvió la cabeza y la vio. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego conmoción y, por último, ira. Le dijo algo rápidamente a su interlocutor y se dirigió hacia Faith, dejando a Leticia desconcertada. «¿Qué haces aquí?», le espetó al acercarse. «Te dije que no estabas invitada». «He traído un regalo para Oliver», respondió Faith con calma, mostrando un álbum cuidadosamente envuelto. «Sería descortés no felicitar a mi sobrino». «No deberías estar aquí», dijo Harlan mirando a su alrededor para ver si alguien les prestaba atención. «Vete antes de que Tabitha te vea». «¿Tienes miedo de que montemos una escena?». Faith arqueó una ceja. «No te preocupes, no voy a armar un escándalo. Solo quiero felicitar a Tabitha y Ezra y darle un pequeño regalo a su hijo. ¿Es eso tan descabellado?». Harlan parecía a punto de estallar, pero, al parecer, el miedo a hacer un escándalo en público era más fuerte que su ira. «Está bien», dijo entre dientes. «Felicítalos y vete. Y no se te ocurra, Harlan». Leticia se acercó a ellos. Su sonrisa perfecta no ocultaba la tensión en sus ojos. «¿No me presentás?». «Es Faith», dijo Harlan lacónicamente. «Mi esposa». Faith notó que Leticia se estremeció ligeramente al oír la palabra BD. «Oh, qué alegría conocerte por fin», dijo Leticia, extendiendo su mano con una manicura impecable. «Harlan me ha hablado mucho de ti». «Lo dudo», respondió Faith, estrechándole la mano y notando la tensión en los ojos de Leticia. «Pero yo he oído hablar mucho de ti». Entre ellas se creó una tensión que Harlan se apresuró a disipar. «Faith ya se va. Solo ha venido a traer un regalo». «No, ¿qué va?», replicó Faith con tranquilidad. «Ni siquiera he felicitado a Tabitha y Ezra. Sería descortés irme sin hablar con los anfitriones». Sin esperar respuesta, se dirigió al centro de la sala, donde Tabitha mostraba al pequeño Oliver a los invitados, que lo admiraban. Harlan y Leticia la siguieron, claramente preocupados por lo que pudiera hacer. «Tabitha». Faith se acercó a la hermana de Harlan con una sonrisa cortés. «Felicidades a ti y a Ezra por el nacimiento de vuestro hijo. Es precioso». Tabitha levantó la vista y su rostro se transformó al ver a Faith. La sonrisa se le congeló y entrecerró los ojos. «Faith, ¿qué haces aquí? No esperaba verte». «No podía perderme un acontecimiento tan importante», dijo Faith, tendiéndole el regalo. «Es para Oliver, espero que le guste». Tabitha tomó el paquete con renuencia y le entregó el niño a la niñera que estaba de pie junto a ella. «Gracias. Es inesperado». Ezra, que estaba junto a Tabitha, parecía tenso, pero mantenía una sonrisa cortés. «Me alegro de verte, Faith. ¿Cuánto tiempo sin verte?». «Sí, desde el baile benéfico de octubre, creo», asintió Faith, observando atentamente su reacción. Ezra frunció ligeramente el ceño, como si intentara recordar. «Claro, el baile. Fue un evento estupendo». «Mucho», asintió Faith. «Hubo muchas interacciones interesantes». Notó que Ezra echaba un vistazo rápido a Leticia, que estaba junto a Harlan claramente nerviosa. «¿Quieres abrir mi regalo?», propuso Faith.
Creo que a Oliver le encantará cuando sea mayor. Tabitha dudó, pero rechazarlo delante de los invitados habría sido descortés. Claro. Desenrolló con cuidado el envoltorio, dejando al descubierto un elegante álbum de fotos con la inscripción Historias familiares en la portada. ¿Es un álbum de fotos? Tabitha parecía desconcertada. Sí, sonrió Faith. He recopilado momentos interesantes de la vida de tu familia y de los eventos corporativos. Pensé que a Oliver le gustaría saber cómo eran sus padres antes de que él naciera. ¡Qué detalle!, dijo Tabitha, abriendo la primera página, y su sonrisa se tambaleó ligeramente. La foto mostraba un momento de la fiesta de Navidad de Winsburg Metallurgy, con toda la familia Grimshaw reunida. Harlan, Tabitha, Ezra, los padres de Harlan y Tabitha. La leyenda decía: la familia Grimshaw apoya las tradiciones corporativas. ¿De dónde has sacado estas fotos?, preguntó Tabitha, hojeando las páginas. Del archivo de la fábrica, respondió Faith con sinceridad. Tengo acceso como mecánica jefe. Tabitha asintió con la cabeza y siguió hojeando el álbum. Las siguientes páginas contenían fotos bastante inocentes de diversos eventos corporativos: la inauguración de una nueva planta, un picnic de verano, un baile benéfico. Pero entonces sus dedos se detuvieron sobre una de las fotos. En ella se veía a Ezra y Leticia de pie junto a una columna durante el baile benéfico, demasiado cerca el uno del otro. La leyenda decía: las relaciones profesionales se fortalecen en un ambiente informal. ¿Qué es esto?, preguntó Tabitha en voz baja, mirando la foto y luego a su marido. Ezra echó un vistazo al álbum y palideció ligeramente. Es solo un momento de trabajo. Leticia asesoraba a nuestra empresa en cuestiones fiscales, ¿recuerdas? Tabitha asintió lentamente, pero su mirada se volvió más intensa. Pasó varias páginas más y se detuvo en una foto de una conferencia sobre seguridad industrial en febrero. En ella, Ezra y Leticia volvían a estar juntos y, aunque no había nada abiertamente comprometedor en la foto, sus posturas y expresiones faciales delataban su intimidad. La leyenda decía: febrero, mes de descubrimientos inesperados. Febrero, murmuró Tabitha, y su mirada se volvió dura. Justo entonces tú estabas de viaje de negocios en Boston casi toda la semana. Ezra carraspeó. Sí, un asunto importante. Ya te lo conté. Y Leticia también estaba de viaje de negocios en Boston al mismo tiempo, dijo lentamente Tabitha. ¡Qué coincidencia! Leticia, que estaba junto a Harlan, se puso claramente nerviosa. Yo tenía un seminario sobre planificación financiera. No tenía nada que ver con... ¿Con qué? Tabitha se volvió hacia ella. ¿Con mi marido? La tensión en la sala aumentó. Los invitados que estaban más cerca de ellos comenzaron a darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo. Algunos se alejaron para dejar espacio a la familia. Otros, por el contrario, se acercaron, atraídos por el escándalo que se avecinaba. Tabitha, no lo hagas, dijo Ezra en voz baja, poniendo una mano sobre su hombro. Aquí no. Tabitha se sacudió su mano y siguió hojeando el álbum. Con cada página, su rostro se volvía más tenso. Las fotos que había recopilado Faith no mostraban nada claramente comprometedor, pero para alguien que conocía el contexto formaban un cuadro evidente. Harlan se acercó, mirando por encima del hombro de su hermana. ¿Qué hay ahí tan interesante? Tabitha cerró el álbum y miró a su hermano. Tu esposa nos ha traído un regalo muy instructivo, un álbum de fotos de eventos corporativos. ¿Y qué? Harlan parecía desconcertado. Hay muchas fotos interesantes, dijo Tabitha volviéndose hacia Leticia, especialmente de ti y mi marido, en poses muy amistosas. Leticia palideció. Es solo una relación profesional, nosotros... ¿En febrero?, preguntó Tabitha bruscamente.
9 meses antes de que naciera Oliver, en la habitación se hizo el silencio. Incluso los invitados, que no entendían de qué se trataba, sintieron la tensión y se callaron. Tabitha, no, dijo Ezra en voz baja. Por favor. ¿Que no haga qué? Tabitha alzó la voz. Que no diga que te acostaste con ella cuando estaba embarazada, o que quizá te acostaste con ella antes de que me quedara embarazada. Ahora todos los invitados se habían callado y en la habitación solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la chimenea. Faith se quedó a un lado, observando la escena que se desarrollaba. No sentía satisfacción por lo que estaba pasando, solo una profunda tristeza por cómo la mentira estaba destruyendo a esa familia. Muy bien, dijo Ezra, levantando las manos en un gesto defensivo. Sí, Leticia y yo tuvimos un breve romance, pero terminó antes de que te quedaras embarazada, te lo juro. Tabitha se echó a reír con una risa amarga y maliciosa. ¿Estás seguro? Porque yo tengo fotos de febrero y Oliver nació en octubre. 9 meses, Ezra. Es una coincidencia, dijo Ezra, empezando a ponerse nervioso. Sabes que es nuestro hijo. Se parece a mí. Se parece a todos los recién nacidos, replicó Tabitha. Pero podemos hacer una prueba si quieres. Ahora era Leticia la que parecía asustada. Tabitha, no es lo que piensas. Ezra y yo... ¿Qué hay entre Ezra y tú? Tabitha se volvió hacia ella. ¿Llevabais tanto tiempo juntos y, de repente, te has enamorado de mi hermano? ¿Por qué? ¿Para estar más cerca de tu verdadero amante? Harlan, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino. Esperad, ¿qué está pasando? Leticia, ¿de qué está hablando? Leticia parecía acorralada. No es así, Harlan. Te quiero, lo sabes. Después de querer a Ezra, Harlan parecía conmocionado. ¿Salías con el marido de mi hermana? Fue hace mucho tiempo, se defendió Leticia. Antes de ti. Y no significaba nada. ¿No significaba nada? Intervino Tabitha. ¿Tanto que es posible que el niño sea suyo? La sala se llenó de susurros de los invitados que claramente disfrutaban del escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Todos! Exclamó Ezra alzando la voz. ¿Podemos continuar esto en privado? ¿Por qué? Tabitha estaba fuera de sí por la rabia. Que todos sepan lo hipócrita que eres. Siempre me has reprochado mis dasa y tú te has acostado con esta mujer a mis espaldas. ¿Tus besos? Ezra frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Tabitha se mordió el labio como si hubiera dicho algo que no debía. Nada, respondió rápidamente. Es solo que siempre has sido tan recto, tan correcto. Y tú... Espera, dijo Ezra mirándola atentamente. Has dicho Baal, en plural. ¿A qué te refieres exactamente? Tabitha se apartó, pero Ezra la agarró de la mano. Tabitha, ¿qué has hecho? Nada, dijo ella soltándose. Solo... Se acostó con Jeffrey Brooks, dijo de repente Leticia, del departamento de marketing. Los vi juntos en el Hotel Lakeview en enero. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. ¿Qué? Ezra parecía como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Tú y Jeffrey? Tabitha palideció. Fue solo una vez, y me arrepentí inmediatamente. ¿En enero? Ezra empezó a hacer cálculos. Si Oliver nació en octubre y tú estuviste con Jeffrey en enero... No, Tabitha negó con la cabeza. No, Ezra, ni lo pienses. Oliver es tu hijo. ¿Estás segura? Preguntó Ezra. Porque ahora no estoy seguro de nada. La situación se ha salido completamente de control. Los invitados cuchicheaban. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. La fiesta perfecta se había convertido en un culebrón. ¿Saben qué? Harlan intervino dirigiéndose a Ezra y Tabitha. ¿Quizás deberían continuar esta conversación en otro lugar? Por el bien de Oliver, la mención del niño pareció hacer entrar en razón a ambos. Tabitha asintió. Sí, tienes razón. Invitados, por favor, discúlpenos un momento.
Se volvió rápidamente hacia la niñera que sostenía a Oliver. «Por favor, llévalo a la habitación de los niños». Luego miró a Faith con ira evidente. «¿Y tú, cómo has podido?» Faith soportó su mirada con calma. «Solo te regalé un álbum de fotos, Tabitha. Si hay algo allí que te ha molestado, quizá el problema no sea el álbum». La lluvia golpeaba el techo de la camioneta mientras Faith conducía a casa después de la fiesta. El tiempo coincidía de forma extraña con su estado de ánimo. No era una tormenta violenta de desesperación, ni la luz del sol del triunfo, sino una lluvia tranquila y constante, purificadora. Aparcó en casa y se quedó sentada en el coche durante unos minutos, escuchando cómo las gotas golpeaban el metal. Faith no sentía ni la euforia de la justicia cumplida ni la amargura del fracaso definitivo de su matrimonio. Solo sentía un silencioso alivio por haber sacado por fin la verdad a la luz y que ahora todos pudieran seguir adelante, por muy dolorosa que fuera esa verdad. La casa la recibió con un silencio ensordecedor. En los últimos días se había acostumbrado a ese vacío, pero hoy la casa parecía especialmente desierta, como si ella misma comprendiera que ya no tenía sentido esperar el regreso de Harlan. Faith encendió la luz de la cocina y puso la tetera. Mientras el agua hervía, hizo mentalmente una lista de las cosas que tenía que hacer. No eran acciones emocionales, sino pasos prácticos y concretos. Así era como siempre resolvía los problemas, de forma metódica y coherente. Lo primero era llamar a Myrna y preguntarle si podía quedarse en su casa unos días. Faith sabía que podía quedarse en su casa, pero ahora necesitaba espacio, tanto físico como emocional, lejos de un lugar donde cada rincón le recordaba los 6 años que había pasado con Harlan. «Por supuesto», respondió Myrna de inmediato al escuchar la petición. «Acabo de ordenar la habitación de invitados». «¿Qué tal la fiesta?» «Previsible», respondió Faith. «Muchas lágrimas, gritos y acusaciones mutuas». «¿Y tú?» Faith se quedó pensativa por un momento. «Bien, por extraño que parezca. Creo que, en el fondo, sabía desde hacía tiempo que nuestro matrimonio se encaminaba hacia este punto. ¿Y Harlan? ¿Intentó hablar contigo después de todo?» «No», suspiró Faith. «Estaba demasiado conmocionado por las revelaciones sobre Leticia y Ezra. Me fui cuando los invitados empezaron a marcharse. Nadie intentó detenerme». «Has ganado», dijo Myrna con satisfacción en su voz. «No ha sido una victoria», respondió Faith en voz baja. «En una situación así no hay vencedores, solo supervivientes». Después de hablar con Myrna, Faith empezó a recoger sus cosas. Decidió llevarse solo lo imprescindible: ropa, artículos de aseo, documentos y sus libros favoritos. El resto podía esperar. Sus movimientos eran metódicos, casi automáticos, como si estuviera realizando una operación técnica habitual en el trabajo. Mientras guardaba la ropa en la maleta, Faith oyó la vibración del teléfono. Era un mensaje de Harlan. «Tenemos que hablar, no sobre nosotros, sobre lo que has descubierto». Faith miró el mensaje pensando en cómo responder. Típico de Harlan. Incluso ahora no le interesaba su matrimonio destrozado, sino el secreto que ella había descubierto: información, control. «Mañana, fuera de casa», respondió lacónicamente y siguió haciendo las maletas. A las 9 de la noche, Faith había terminado lo más importante. La maleta estaba hecha, los documentos empaquetados y algunas cosas importantes guardadas en cajas. No tenía prisa, había tiempo de sobra. Mañana era domingo y podía mudarse a Myrna sin tener que pedir permiso en el trabajo ni dar explicaciones a sus compañeros. Faith se sentó en el borde de la cama y miró la habitación que había compartido con Harlan durante 6 años. ¿Cuántas noches había pasado allí, hablando con él sobre el futuro, sus planes, sus esperanzas? ¿Cuántas veces habían discutido y se habían reconciliado entre esas paredes? Ahora todo eso le parecía lejano, como acontecimientos de la vida de otra persona. El teléfono volvió a vibrar.
Esta vez era una llamada. Faith miró la pantalla, esperando ver el nombre de Harlan, pero era Tabitha. Era inesperado. En todos los años que llevaba casada con Harlan, su hermana nunca la había llamado directamente. Faith dudó unos segundos antes de responder. ¿Hola? ¿Estás contenta? La voz de Tabitha sonaba ronca, como si hubiera estado llorando mucho tiempo. Has destrozado mi familia, arruinado la fiesta de mi hijo y nos has avergonzado delante de todos los invitados. Faith reprimió el deseo de defenderse o atacar en respuesta. Yo no he destrozado tu familia, Tabitha. La verdad lo ha hecho. Yo solo he sido la mensajera. Lo has hecho a propósito. Temblaba la voz de Tabitha. Siempre me has odiado. No te odiaba, respondió Faith con calma. Simplemente no entendía por qué me rechazabas con tanto empeño. Intenté formar parte de tu familia, pero tú y tus padres siempre me hicisteis sentir que no era lo suficientemente buena. Se hizo el silencio durante unos instantes, solo interrumpido por la respiración tranquila de Tabitha. No lo entendías, dijo ella por fin. Eras tan auténtica, sin fingimientos, sin juegos. Siempre decías lo que pensabas, hacías lo que querías. Toda mi vida intenté cumplir con las expectativas de mis padres, ser la hija perfecta, la esposa perfecta, y entonces apareciste tú. Faith no se esperaba ese giro. ¿Tenías envidia de mí? No es envidia, se apresuró a responder Tabitha. Solo, no importa, no es eso. Lo que pasa es que te enteraste de lo de Ezra y Leticia, y en lugar de hablar conmigo a solas, me humillaste en público. ¿Y tú me habrías escuchado?, preguntó Faith. Si hubiera ido a verte y te hubiera dicho que tu marido quizá te estaba engañando con una mujer que ahora sale con tu hermano, ¿me habrías creído? De nuevo, silencio, luego un suspiro. No, probablemente no te habría creído. Exacto, asintió Faith, aunque Tabitha no podía verla. Escucha, no estoy orgullosa de mis métodos. No quería hacer daño a un niño ni arruinar vuestra fiesta, pero estoy harta de mentiras. Harlan me mintió. Ezra te mintió a ti. Leticia nos mintió a todos. Había que poner fin a esto. ¿Y ahora qué? En la voz de Tabitha se notaba el cansancio. Ezra quiere hacer una prueba de ADN para comprobar si Oliver es su hijo. Leticia se ha encerrado en la casa de invitados y se niega a hablar con nadie. Mis padres están horrorizados por el escándalo. Has conseguido lo que querías. Yo quería la verdad, no la destrucción, dijo Faith en voz baja. Pero a veces la verdad duele. Si Oliver es hijo de Ezra, la prueba lo confirmará y podrán empezar a recuperar la confianza. Si no es así, bueno, mejor saber la verdad ahora que dentro de 10 años. ¿Siempre eres tan racional? En la voz de Tabitha se percibía un tono amargo. ¿Siempre lo desglosas todo en partes? Es lo que sé hacer, respondió Faith. Soy mecánica. Encuentro los problemas y los arreglo. Algunos problemas no se pueden... Mué, suspiró Tabitha. A veces solo empeoras las cosas. Es posible, admitió Faith, pero siempre he creído que la verdad es mejor que cualquier mentira, por muy conveniente que parezca. Tras una larga pausa, Tabitha preguntó de improviso, ¿quieres a mi hermano? Faith se quedó pensativa. No se trataba de si amaba a Harlan, ya sabía la respuesta a esa pregunta, sino de por qué Tabitha se lo preguntaba ahora, después de todo lo que había pasado. Amaba al hombre que creía que era, respondió finalmente. Pero ese hombre solo existía en mi imaginación. El verdadero Harlan. Ni siquiera estoy segura de conocerlo. No es mala persona, dijo Tabitha con un tono defensivo en la voz. Solo es débil. Siempre ha buscado la aprobación de los demás, primero de sus padres, luego de sus jefes y ahora de ti. ¿De mí?, se sorprendió Faith. Nunca ha buscado mi aprobación. Más bien al contrario, siempre me criticaba por no estar a la altura de sus expectativas. Porque temía no estar a la altura de las tuyas, dijo Tabitha en voz baja. Tú eres tan fuerte,
tan segura de ti misma. Y él siempre dudaba. Quizá por eso le atrajo Leticia. Ella lo necesitaba, lo halagaba, lo hacía sentir fuerte. Faith se quedó en silencio, tratando de asimilar esta nueva perspectiva. ¿Acaso había malinterpretado a Harlan todos estos años? ¿O Tabitha simplemente estaba defendiendo a su hermano, tratando de culpar a otra persona? En cualquier caso, continuó Tabitha, ahora eso no importa. Tu matrimonio está destruido, como el mío quizá. Así que las dos hemos perdido. Esto no es un juego, Tabitha, suspiró Faith. Y no se trata de ganar o perder, se trata de vivir con honestidad. Es fácil para ti decirlo, dijo Tabitha con amargura. Tú no tienes un hijo cuya reputación pueda quedar destruida por tus acciones. Con estas palabras, colgó el teléfono, dejando a Faith en el silencio de su dormitorio. Faith dejó el teléfono y siguió preparándose. La conversación con Tabitha había sido inesperada, pero de alguna manera había aclarado la situación. No en el sentido de que hubiera revelado nuevos hechos, sino más bien en el de que había puesto de manifiesto la profundidad de los errores en los que vivía la familia Grimsby. Todos ellos habían construido sus relaciones sobre ilusiones y expectativas, en lugar de sobre la honestidad y la aceptación. A las 11 de la noche, cuando Faith terminó de recoger lo más necesario, sonó el timbre. Se tensó. Era tarde para recibir visitas y no esperaba a nadie. Se acercó con cautela a la puerta y miró por la mirilla. Harlan estaba en el umbral, empapado por la lluvia, con los hombros caídos y el rostro cansado. Faith abrió la puerta, pero no lo invitó a pasar. Creía que habíamos quedado en hablar mañana. No podía esperar, dijo Harlan, que parecía agotado. ¿Puedo pasar? Estoy empapado. Faith retrocedió y lo dejó entrar. Harlan se dirigió a la cocina como había hecho cientos de veces antes y se detuvo al ver las cajas y la maleta hecha. ¿Te vas? No era una pregunta, sino una constatación. Sí, respondió Faith simplemente. A Mirna, unos días. Luego decidiré qué hacer. Harlan asintió como si lo esperara. Debería haber sabido que no te quedarías. No después de lo que pasó, dijo Faith. Pero creía que íbamos a hablar de lo que había descubierto, no de nosotros. Sí. Harlan se pasó la mano por el pelo mojado. ¿Cómo te enteraste de Leticia y Ezra? Fueron muy cuidadosos. Los archivos de la fábrica, respondió Faith. Las grabaciones de los eventos corporativos no fueron tan cuidadosos como creían. ¿Y decidiste ver esas grabaciones por casualidad? Su voz denotaba incredulidad. No, no fue por casualidad, dijo Faith cruzando los brazos sobre el pecho. Después de descubrir tu infidelidad, empecé a buscar información sobre Leticia. Quería saber con quién estaba tratando, y encontré más de lo que esperaba. Harlan negó con la cabeza. Y en lugar de hablar conmigo o con Tabitha, decidiste hacer una revelación pública. ¿Y ustedes me habrían escuchado? Preguntó Faith, repitiendo la pregunta que ya le había hecho a Tabitha. ¿Tú, que negaste tu relación con Leticia hasta que te mostré las pruebas? Tabitha, que siempre me ha tratado con desprecio, simplemente me habrías ignorado. Harlan no respondió, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Cómo está Tabitha?, preguntó Faith, cambiando de tema. Destrozada, respondió Harlan lacónicamente. Ezra insiste en hacer una prueba de ADN. Ella ha accedido, pero ha dicho que, independientemente del resultado, su matrimonio ha terminado. ¿Y Leticia? El rostro de Harlan se descompuso. No quiero hablar de ella. ¿Te duele demasiado?, preguntó Faith en voz baja. Demasiado humillante, admitió Harlan. Pensar que solo fui un medio para que ella estuviera más cerca de Ezra, que todo nuestro fiu era una mentira. Faith sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. ¿Sabes qué es lo más irónico, Harlan? Tú hiciste lo mismo conmigo. ¿Qué? Parecía sinceramente sorprendido.
Nunca te utilicé para algo así. ¿No? Faith arqueó una ceja. ¿Y qué hay de cuando me utilizaste como esposa práctica hasta que alcanzaste una posición en la que podías permitirte una más adecuada? ¿No es lo mismo? Harlan abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, aparentemente consciente de la verdad en sus palabras. Yo no lo planeé, dijo finalmente. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repitió Faith con amargura. Qué excusa tan conveniente para la traición. Estaban de pie en la cocina, mirándose a través del abismo de incomprensión y resentimiento que ahora los separaba. En otro tiempo, esa misma cocina había sido el lugar de sus cenas familiares, de sus conversaciones sobre el futuro, de sus risas. Ahora parecía solo una habitación, fría y extraña. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Harlan. Seguir viviendo, respondió Faith con sencillez. Trabajar. Quizá encuentre un lugar donde vivir cuando esté preparada. ¿Y tú? No lo sé, dijo él con aire perdido. Mis padres me han propuesto irme con ellos a Florida un mes. Dicen que necesito tiempo y distancia para aclarar mis ideas. Quizá tengan razón, asintió Faith. La distancia ayuda a ver las cosas con más claridad. ¿Y tú? Harlan la miró con curiosidad. ¿No necesitas tiempo para pensar? Ya lo he pensado todo, dijo Faith. En el momento en que encontré las pruebas de tu infidelidad, empecé a despedirme mentalmente de nuestro matrimonio. El resto fue solo una formalidad. Harlan parecía a la vez sorprendido y un poco herido. ¿Tan fácil? No, no es fácil, negó Faith con la cabeza. Es doloroso, solitario, aterrador, pero necesario. No puedo estar con alguien que no me respeta lo suficiente como para ser sincero. Yo te respeto, dijo Harlan en voz baja. Siempre te he respetado. Quizá demasiado. ¿Qué quieres decir? Tabitha tenía razón, dijo él mirando hacia otro lado, evitando su mirada. Siempre he sentido que no estaba a tu altura. Eres tan completa, tan segura de ti misma. Sabes lo que quieres y vas a por ello. Yo siempre he dudado, siempre he mirado a los demás. Faith se quedó en silencio, sorprendida por aquella confesión. No es una excusa, continuó Harlan. Solo una explicación, quizá. Leticia me hacía sentir fuerte, necesario. Me miraba como si fuera el héroe de una novela, y yo caí en la trampa como un idiota. Todos queremos sentirnos especiales, dijo Faith en voz baja, pero construir una relación sobre ilusiones no lleva a ninguna parte. Volvieron a quedarse en silencio. Fuera seguía lloviendo, golpeando el techo y las ventanas. Ese sonido uniforme y monótono era extrañamente relajante. Voy a pedir el divorcio la semana que viene, dijo Faith por fin. Si quieres, podemos hacerlo discretamente, sin acusaciones ni escándalos. Harlan asintió. Sí, creo que sería lo correcto. En cuanto a la casa, continuó Faith, podemos venderla y repartirnos el dinero, o si quieres quedarte aquí, puedes comprar mi parte. Siempre tan práctica, sonrió Harlan débilmente. Lo discutiremos más tarde, ¿de acuerdo? Ahora no puedo pensar en esas cosas. Por supuesto, accedió Faith. Hay tiempo de sobra. Harlan miró el reloj. Es tarde. Creo que me voy. ¿A dónde?, preguntó Faith. ¿A casa de tus padres? Sí, asintió él. Insistieron en que me quedara con ellos bueno, hasta que se resolvieran todas las cosas. Lo entiendo. Se dirigieron hacia la puerta. En el umbral, Harlan se detuvo y se volvió hacia ella. Faith, sé que esto no cambia nada, pero lo siento de verdad, por cómo han salido las cosas, por haberte hecho daño. Faith lo miró, al hombre al que una vez había amado, con el que había planeado pasar toda su vida. Ahora le parecía casi un desconocido. Lo sé, Harlan, y espero que algún día encuentres lo que buscas. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué buscas? Faith se quedó pensativa por un momento.
honestidad, sencillez, paz. Harlan asintió con la cabeza como si lo entendiera. Te mereces todo eso, y más. Con esas palabras salió a la lluvia, encorvado y levantándose el cuello de la chaqueta. Faith lo vio subir al coche y marcharse, llevándose consigo una parte de su pasado. Cerró la puerta, volvió a la cocina y se sirvió una taza de té. Sentada a la mesa donde había pasado tantas tardes con Harlan, Faith no sentía ni triunfo ni dolor, solo una tranquila aceptación de lo inevitable. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Myrna. Todo listo para tu llegada. La habitación te espera. Si necesitas ayuda con las cosas, solo dímelo. Faith sonrió. No tenía un plan concreto para el futuro, ni declaraciones dramáticas sobre una nueva vida o empezar de cero. Simplemente era el siguiente paso lógico: mudarse, recuperar el equilibrio y luego decidir qué hacer a continuación. Por la mañana llamó a la fábrica y se tomó el día libre, por primera vez en muchos meses. Después de cargar sus cosas en la camioneta, Faith echó un último vistazo a la casa. No sentía nostalgia, solo quería grabar ese momento en su memoria. El trayecto hasta la casa de Myrna duró 20 minutos. Su amiga la recibió con un abrazo y un café caliente, sin preguntas ni consejos innecesarios. Llevaron las cosas a la habitación de invitados, luminosa y espaciosa, con vistas a un pequeño jardín. «Quédate todo el tiempo que necesites», le dijo Myrna. «Me gusta tener compañía». Faith asintió con gratitud. «No será por mucho tiempo. Ya he empezado a buscar piso en alquiler». «No te precipites», dijo Myrna encogiéndose de hombros. «A veces las mejores decisiones llegan cuando no nos presionamos». Mientras deshacía las maletas, Faith encontró una vieja fotografía. Ella y Harlan en el lago, durante el primer año de su relación. Ambos sonreían, jóvenes y llenos de esperanza. Faith miró la foto durante un buen rato y luego la guardó con cuidado en un cajón del escritorio. No la tiró, pero tampoco la dejó a la vista. Era simplemente una parte de su historia que ni negaba ni idealizaba. Más tarde, sentada con una taza de café en el porche de la casa de Myrna, Faith pensó en lo que le había dicho a Harlan. Honestidad, sencillez, tranquilidad. Sí, eso era lo que buscaba. No una felicidad grandiosa, ni giros dramáticos del destino, sino simplemente la oportunidad de ser ella misma, sin necesidad de cumplir las expectativas de los demás. El lunes volvió al trabajo. Sus compañeros, por supuesto, notaron que no llevaba el anillo de compromiso, pero nadie le hizo preguntas. En un pueblo pequeño, las noticias se difunden rápidamente, y la historia del escándalo en la fiesta de Tabitha ya era conocida por muchos. Durante la pausa para el almuerzo, George, el mecánico jefe, un hombre de pocas palabras pero muy respetado en la fábrica, se acercó a ella. «¿Todo bien, Faith?», le preguntó, sentándose a su lado en el comedor. «Sí, gracias», respondió ella con un gesto de asentimiento. «Solo cambios». «Los cambios son parte de la vida», comentó George con tono filosófico. «Como en los mecanismos, a veces hay que cambiar piezas para que el sistema funcione correctamente». Faith sonrió ante su comparación. «Tienes razón, solo que a veces ese cambio es doloroso». «Pero necesario», concluyó George, terminando su café. «Por cierto, el director ha preguntado por ti. Ha mencionado algo sobre un posible ascenso. ¿Quieres pasar a verle después de comer?» Faith asintió, sorprendida. Llevaba mucho tiempo esperando ese ascenso, pero en los últimos meses, absorta en los problemas con Harlan, casi se había olvidado de sus ambiciones profesionales. Después del almuerzo llamó a la puerta del director. James Foster, un hombre enérgico de mediana edad, trataba a Faith y a su trabajo con respeto. «Ah, Faith», sonrió invitándola a sentarse. «Justo quería hablar contigo. Tenemos una vacante para jefe del departamento de mantenimiento técnico. Creo que eres la candidata ideal». «Gracias, señor Foster»,
dijo Faith, conmovida. Es una gran responsabilidad. Una que puedes asumir, dijo el director con seguridad. Eres la mejor mecánica de la fábrica y tienes excelentes habilidades organizativas. Piénsalo y dime algo antes de que termine la semana. Al salir del despacho del director, Faith sintió una extraña tranquilidad. No era la euforia por un posible ascenso, ni la inquietud por las nuevas responsabilidades, sino simplemente la aceptación. Otro paso lógico hacia adelante.